tenemos un Artbox analógico. Este equipo utiliza un Arduino Leonardo. Para la programación de este equipo se puede utilizar directamente el puerto USB de la placa Arduino. Aparte de comunicarse por USB, este equipo tiene I2C directamente del Arduino, RS485, RS232 y el puerto SPI directamente del Arduino. Para utilizar el SPI se puede utilizar los pines del I2C para configurar con diferentes señales. La alimentación de este equipo es de 12 a 24 voltios, tiene un conector expreso para la alimentación, tiene diferentes conectores extraíbles para las diferentes configuraciones, ya sea tanto las entradas como las salidas como las comunicaciones. Tiene un conector expreso solo para las entradas, un conector expreso solo para las comunicaciones y utiliza en este caso dos conectores solo para las salidas. Este equipo tiene 9 entradas analógicas o digitales, utilizan los pines analógicos de Arduino y también los pines analógicos utilizar el Arduino Leonardo, también los pines analógicas o digitales que tienen las entradas. También tiene una entrada solamente digital, trabaja de 12 a 24 voltios. Tiene 3 salidas digitales, 7 salidas digitales o analógicas que se configuran mediante software. Para trabajar en analógico digital, las salidas tienen diferentes switches donde lo que seleccionas es trabajar a 10 voltios, que las salidas analógicas son de 0 a 10 voltios, o a 24, en caso de alimentarse el equipo a 12 voltios, trabajaría a 12 voltios. Para programar lo que es analógico digital para las salidas, se utiliza el software de Arduino y es trabajar con el PWM. Tenemos señales indicadoras del estado de las entradas en caso de que se alimenten, o el estado de las salidas para saber si está en low o high. También tenemos aquí unos switches para configurar las comunicaciones, tanto el 232 como el 485, como activar o desactivar alguna de las entradas que se utiliza para estas comunicaciones. Otro switch para seguir configurando con la activación del RS232 y también activa o desactiva las entradas y salidas. El montaje de este equipo utiliza Carrier DIN, que se puede montar directamente, y para desmontarlo tenemos una pestaña que al tirar se desmonta.